Estimados alumnos, vamos a ver en esta oportunidad el tema de porcentajes, que es parte de esta sesión online, de esta tercera semana. Muy bien, el porcentaje es un símbolo matemático, también llamado tanto por ciento. Esto implica pues que de cada 100 unidades se coge una parte simbólica. Una manera de poder entenderlo mejor, podríamos nosotros decir pues que el 80% de la población es feliz. Entonces, de 100 personas, diríamos pues que 80 son felices. Otro ejemplo para poder representar el porcentaje, podríamos también darlo de la siguiente forma. El 60% de la población en Perú son mujeres. De esto pues, ¿qué entenderíamos nosotros? Que de cada 100 personas, 60 vendrían a ser las mujeres. Claro que los otros 40 vendrían a ser los varones, que sería el 40% de esa población también. Muy bien, entonces podríamos decir que el porcentaje también se representa como una fracción o como un decimal. Por ejemplo, 40% en fracción se podría representar de la siguiente forma: 40 sobre 100. Esto pues quiere decir que se ha cogido 40 unidades de un total de 100. Muy bien, y esto en decimal sería pues cuestión de dividir 40 entre 100, y esto nos daría 0,40. Entonces vemos que un porcentaje se puede expresar como una fracción o como un decimal. Podría haber la siguiente pregunta: ¿cuál es el 40% de 700? ¿Cómo podríamos calcular esto nosotros? Entonces podríamos escribir de la siguiente forma: 40% de 100, esa palabrita de implica por. Esto sería pues entonces, en lugar de 40% puedo escribir 0,40 por 700, y esa operación sería pues en este caso 280. Muy bien, vamos a otro ejemplo a ver también que nos podría ayudar un poco más. Sabemos que el porcentaje una vez más se representa como una fracción y a la vez como un decimal. Tendríamos en este caso 5%. Este 5% lo podemos pasar a una fracción. Se convertiría de la siguiente forma: 5 sobre 100, y esto quiere decir pues nuevamente que he cogido 100 unidades de un total de 100. Esto en decimales sería cuestión de dividir 5 entre 100 y nos daría pues el valor de 0,05. Un ejemplo para poder entender mejor esto: a ver qué pasa si nos piden calcule el 5% de 75. Entonces tendríamos la siguiente operación: 5% por 75. Esto llevado al decimal sería 0,05 por 75, y esto sería el valor pues de 3,75. Muy bien. ¿Qué pasaría si tenemos un problema donde nos aparece lo siguiente? Hay un celular cuyo precio es de 999 soles, y ocurre lo siguiente, lo que casi siempre sucede en los lugares donde vamos a comprar, que nos piden o nos ofrecen poder llevar este celular con un descuento también del 25%. Entonces la pregunta podría ser: ¿cuál es el precio final que uno paga por el celular? Entonces sabemos que el precio original representa un 100%, y el descuento involucra pues diferencia, ¿no? Restemos entonces 25% a 100%, entonces diríamos que el precio final sería una representación del 75%, pero 75% del precio original, que en este caso es 999 soles. Multiplicando estos valores, que es 0,75 por 999, el precio final pues sería de 749,25. Redactando esto, tendríamos entonces que pagaríamos por el celular no 999 soles, sino 749,25 soles. Es una manera de poder aplicar los porcentajes en una operación o un problema de la vida cotidiana. Muy bien, hallemos el cálculo del porcentaje de una cantidad. Para esto vamos a practicar. Por ejemplo, el 30% de 200, ¿cómo se podría calcular? De la siguiente forma: 30 sobre 100 por 200. Esto sería pues el valor de 0,30, que es un decimal, por 200, y esto nos daría el valor de 60 en este caso. Otro ejemplo, nos pedirían 12,5% de 400.
De la misma forma, en su momento, sería 12,5 sobre 100 por 400, y esto pues el decimales sería 0,125 por 400, y esto arroja un valor de 50. Un tercer ejemplo, 45,5% de 240. Esto sería pues de la misma forma 45,5 sobre 100 por 240. Podría trabajarse como un decimal 0,455 por ese valor, 240, y usando la calculadora nos daría en este caso 109,2. Un cuarto ejemplo para ver este tipo de ejercicios, 2,6% de 350. Esto sería pues 2,6 entre 100 por 350. Y esto sería un decimal 0,026 por 350 y nos daría el valor de 9,1. Esto es una clase de ejercicios, un tipo de ejercicios sobre porcentajes. Y ahora veamos otro tipo de ejercicios sobre porcentajes. ¿Qué porcentaje es un número respecto a otro? Un ejemplo sobre ello. A ver, ¿qué porcentaje es 24 de 40? No nos olvidemos que en este caso el 40 vendría a ser el todo. Entonces lo podríamos expresar así. El todo va en el denominador y lo que yo quiero en el numerador. Y se multiplica por el 100% porque yo lo quiero expresar en porcentaje. Siempre va a aparecer este valor entonces. Entonces tendríamos, multiplicando, ¿no? Llevándolo esto a la calculadora, esta respuesta sería pues 60%. La idea es el planteamiento. Otro segundo ejemplo, a ver. 420, ¿qué porcentaje es de 200? Entendamos que el total en el denominador tiene que ir 200 y arriba lo que yo quiero, que es 420. 420, ¿qué porcentaje es de 200? Ese 200 sería abajo. Y siempre multiplicado por el 100%, por esta expresión, porque me piden hallar el porcentaje. Muy bien, operando esto con la ayuda de la calculadora tendríamos 210%. Un tercer ejemplo, ¿qué porcentaje es 78 de 120? Una vez más, 78 iría arriba, 120 abajo por ser el total de un 100%. Y esto sería pues el valor de 65%. Un cuarto y último ejemplo, 90, ¿qué porcentaje es de 48? De 48, ese 48 vendría a ser un denominador y el 90 es lo que yo quiero calcular, de ese 48, ¿no? Y por 100% para saber el porcentaje. Y esto nos daría el valor de 187,5%. Muy bien, este es un segundo caso de un bloque de ejemplos que también son aplicados al porcentaje. Un tercer grupo también sería el siguiente, ¿no? El cálculo de un número conociendo un porcentaje de él. Por ejemplo, el 12% de qué número es 24. Acá la idea es hallar el número. Entonces podemos plantearlo de la siguiente manera. El 12% de qué número, en este caso el n vendría a ser el número, el igual vendría a ser el es, bueno, y el 24 estaría pues en la igualdad, ¿no? Entonces 12% de por qué número es 24. Bueno, acá el siguiente paso es pues que este 12% vaya a dividir y entonces tendríamos que n es igual a 24 sobre 0,12, que es 12%. Bueno, y dividiendo con la calculadora esto, de manera más rápida, sería pues 200. Entonces el número cuyo 12% de 24 es 200. Otro ejemplo para entenderlo también sería pues 120% de qué número es 150. Podríamos escribirlo así. 120% por n, que es el número, igual 150. Una vez más, 150 sobre un decimal que sería 1,2, que es 120%, y esto operando nos daría el valor de 125. Otro ejemplo, 84 es el 120% de qué número. Entonces tendríamos aquí la expresión 120% de qué número vendría. Solamente que está la redacción de esa pregunta es inversa a la anterior, pero el planteamiento es el mismo. Entonces el n sería 84 sobre 1,2 y eso pues sería 70. Un cuarto ejemplo, ¿de qué número 200 es el 80%? Entonces 80% de qué número de 200, o sea, lo escribiríamos de forma inversa, ¿no?
y n sería pues de 200 sobre 0,8, que es 80%, y eso nos daría 250. Este es otro tercer ejemplo de aplicación de los porcentajes para conocerlo también. Vamos a un problemita pequeño. Por ejemplo, si vendiera el 45% de televisores que tengo, me quedaría un 1870, ¿no? Dice. La pregunta es, ¿cuántos televisores tenía antes de la venta? Nosotros sabemos que al inicio el todo representa un 100%, ¿no? Vamos a poner que T es la cantidad de televisores que tenía antes de la venta. Entonces al inicio tenía un 100% de T. Si yo llego a vender el 45%, quiere decir pues que debo restar al original para saber cuánto es lo que me queda, que en este caso sería el 55% del total, que es T en este caso. Entonces, ese 55% del total es lo que me va a quedar. Como dato tenemos pues que ese valor representa en este caso 1870. Entonces igualamos ese valor a 1870, despejamos el valor de T y tendríamos pues que ese valor es de 3400. Redactamos esa pregunta o esa respuesta de la siguiente forma, ¿no? De acuerdo a la pregunta, ¿cuántos televisores tenía antes de la venta? Entonces puedo escribir yo que tenía antes de la venta 3400 televisores. Muy bien, y vamos a ver un último problema de esta sesión online de porcentajes con el siguiente problema. Es un poco más interesante. Un empresario del sector agropecuario le plantea a sus trabajadores, los cuales ganan un sueldo de $4.000 al mes, que por la mala situación que atraviesa la empresa, se le debe hacer un descuento del 20% de dicho sueldo, con la condición que dentro de 3 meses recibirán un aumento del 30%. ¿Cuál es el sueldo final de los trabajadores después de los 3 meses? Entonces acá hay dos situaciones que se tienen que trabajar. En un primer caso, ¿qué tenemos? Que el sueldo original representa un 100%, que es 4.000, pero ocurre un descuento del 20%. Entonces se podría decir que el sueldo que se tiene que pagar sería el 80% en este caso de $4.000, que era el sueldo original. Multiplicamos ese 80% por 4.000 y nos daría el valor de 3.200. Entonces con ese sueldo de 3.200 ocurren 3 meses que transcurren, y entonces cuando llega a esa situación la condición del empresario es que a partir de ahí se le va a aumentar el 30%. Entonces, ¿qué tendría? Una vez más, el sueldo después de un tiempo, el sueldo viene a representar nuevamente un 100%, y el aumento del 30% pues implica suma, y entonces nos daría un 130% del sueldo anterior, que en este caso es 3.200. Multiplicando dos cantidades, tenemos el valor de 4.160. Entonces ese sería el valor final del sueldo, el cual redactando tendríamos lo siguiente, de acuerdo a la pregunta, porque la pregunta es ¿cuál es el sueldo final de los trabajadores después de los 3 meses? Entonces podríamos redactarlo así. El sueldo final es de $4.160. Muy bien, alumnos, muchas gracias y espero que esta sesión online les haya servido. Muy buenos días.